Escuchando a mi esposa decir, ¿no? Como en un momento, cuando ella quería orar, adorar la presencia de Dios, estaba. Pero mucha gente se va de la presencia de Dios por mirar las luces, como ella decía, por mirar las cosas del mundo. Muchas veces nos vamos de la presencia de Dios. Por eso, a veces nosotros tenemos que entender que el diablo siempre va a estar dando vuelta y tratando de sacarnos de la presencia de Dios. Yo creo que ese momento que ella pasó, tuvo que luchar en un momento, ¿no? En esa guerra espiritual que a veces tenemos para buscar la presencia. Ella no se fue, no se fijó en las luces, en las cosas que estaban. Y yo lo que estoy diciendo no es porque estuve hablando con ella, sino que es parte de la prédica que yo quiero decir hoy. ¿Cuántas veces por ver otras cosas nos vamos de la presencia de Dios y le hacemos caso a Satanás? Porque un creyente que esté bien en las cosas de Dios, que viene a la iglesia, pero que en un momento se pierde con las cosas del mundo, puede ser poseído del diablo. Quizás muchas veces usted escuchó que una persona que viene a la iglesia, que cree en Cristo, no puede ser tomado por Satanás. Pero yo creo que cuando uno viene a buscar la presencia de Dios y esa presencia que queda en la casa, muchas veces le damos más lugar al mundo, a lo que el diablo nos quiere decir en las cosas que nos pasan en la vida, y le dejamos lugar al diablo en lugar de dar lugar a Dios. Y yo quiero que en esta noche usted pueda entender esta palabra primeramente, porque esta palabra no solamente pasa en la iglesia, pasó cuando estaban los discípulos de Jesús. Dice la palabra de Dios que hay dos discípulos que se dejaron llevar por las cosas que el diablo le ponía en la cabeza. Y yo quiero hablar de Pedro y de Judas, los dos discípulos que estaban con Jesús, pero que en un momento el diablo usó. Y quiero que pueda entender esto, que es un propósito de Dios, que Jesús tenía que ir a la cruz en ese tiempo. Y la gente no entendía. Por eso, en el Evangelio de Mateo, Jesús le dice algo a Pedro. Vamos a empezar con la vida de Pedro. Jesús habla con Pedro después de un hombre que estaba siempre con Jesús, que había visto lo que Jesús había hecho, pero sin embargo, en un momento se dejó llevar por los pensamientos, por las cosas que muchas veces el diablo nos pone en la mente, ¿no? Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Usted cuando dice amén, porque usted entiende la palabra y la toma.
Amén. Mateo 16, 23. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, lo que Jesús le decía a Pedro en este momento. Sabemos que Jesús estaba pasando por un momento malo, porque si bien tenía un propósito de Dios, por esto hoy estamos aquí, por ese propósito, pero yo creo que en un momento Pedro le decía, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vas a ir a la cruz por esa gente? Y Jesús le dice de esta forma. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Si usted puede entender esta palabra, usted cuando puede ver un poco la palabra de Dios, dice, ¿cómo puede ser que Jesús le está diciendo a Pedro eso? Si Jesús quería lo mejor para nosotros y Pedro quería lo mejor para Jesús. Entonces, Pedro no entendía que había un propósito en la vida de Jesús. Por eso Pedro le habla al Espíritu, pero también le habla a Él. Porque muchas veces nosotros que vamos a la iglesia, que creemos en Dios, nos dejamos llevar por las cosas del mundo, por los vicios, por las cosas que muchas veces nos atraen, y nos olvidamos de darle la gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que ¿por qué piensas en las cosas del mundo? No, las cosas de los hombres, es lo mismo. La gente común hablan de las cosas del mundo, ¿no? Pero nosotros queremos hablar de las cosas de Dios. Nosotros creemos en Dios, creemos que Dios tiene propósito en nuestras vidas. Por eso Jesús le dice a Pedro, Pedro, tenés que salir. Le dice al diablo primeramente, tenés que salir de aquí. Y luego le dice a Pedro, ¿por qué no te das cuenta? ¿Por qué pensás las cosas como los hombres piensan? ¿No te das cuenta que yo tengo que ir a la cruz? Y esa es la forma como el diablo ataca. Así como hoy ya mi esposa decía, en un momento ella vio las luces que son muchas, muy hermosas, pero sin embargo ella tuvo que entender que estaba ahí por Dios, no por las luces. Gracias. Usted viene a la iglesia no solamente por la iglesia, porque la iglesia todavía hay que terminarla, pero usted no viene solamente por la iglesia, usted viene por Dios. Amén. Y si usted quiere recibir la palabra de Dios, tiene que escuchar, tiene que alabar, buscar la presencia de Dios. La palabra dice que esas dos personas que estaban con Jesús, Pedro y Judas, llegaron a ser tomados por Satanás para decir esas cosas. Pero Jesús ya sabía, porque nosotros sabemos y nacemos con un propósito. Amén. Hay gente que es mecánico, que sabe mucho de coche, pero muchas veces hay mecánicos buenos y también malos. Porque la palabra dice también que nosotros sabemos que todo nos es lícito, pero no nos conviene hacer cosas que Dios no manda. Por eso tenemos que estar bien en las cosas de Dios. Es lo mismo que un policía. Si usted ve hoy realmente para buscar una persona realmente recta,
hay que buscarla, porque hoy están todos robando, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios y ser firmes en lo que todos queremos decir y hacer. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, Sansón. Sansón era un hombre de Dios, un hombre que hablaba con Dios. Y que dice la palabra de Dios que tenía tanta fuerza que en un momento él tenía tanta fuerza que podía agarrar un león, podía vencer los enemigos. Pero Sansón tenía un problema, que eran las mujeres. Pero dice la palabra de Dios que en todo momento, cuando venía este problema contra Sansón, dice que el Espíritu de Jehová venía sobre él. Lo que quiero decirte es que muchas veces tenemos problemas. Nosotros muchas veces tenemos ese ataque de Satanás. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Cuando lo hacemos con nuestro corazón, cuando tenemos un corazón como tenía David. Yo creo que David tenía un corazón grande porque amaba a Dios. Y nosotros tenemos que sentirnos así. Que vamos a la iglesia, venimos a la iglesia, que podemos leer la palabra, podemos orar en mi casa, podemos alabar. Pero muchas veces necesitamos la presencia, necesitamos ese toque de Dios para activarnos, para buscar la presencia, porque muchas veces con la presencia aún estamos caídos. Muchas veces creemos en un Dios chiquito que no puede hacer nada con nosotros. Tenemos muchos problemas. Mi casa está llena de problemas. Mi coche está lleno de problemas. Mis amigos están llenos de problemas. Pero cuando buscamos a Dios, todos los problemas se hacen chiquitos porque Dios es grande. Amén. Usted tiene un Dios grande. Amén. O chiquito. Grande. Dígale, levante las manos que tienen un Dios grande. Amén. Gloria a Dios. Esta iglesia está grande. Está llena de gente que cree en Dios. Y eso es lo más importante, porque usted está escuchando la palabra. Usted puede entender lo que Dios quiere hablar. Y dice la palabra de Dios que en todo momento Sansón clamaba a Dios y el Espíritu de Jehová venía. Yo te quiero decir, yo sé que hay problemas, yo sé que hay muchos espíritus de depresión, porque el diablo tiene muchas cosas para poner en la mente de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros clamamos a Dios y hoy venimos a la iglesia, quizás con pocas fuerzas, pero tenemos que saber que mañana va a ser un día diferente. Que mañana nos vamos a levantar para buscar la presencia de Dios y decir gracias, Señor, porque tú estás escuchándome. Porque tu presencia está conmigo. Y si tu presencia está conmigo, no hay nada que pueda venir sobre mi vida. ¿Cuánto puedo decir amén? La presencia de Dios es importante. Eso es lo que no podía entender Pedro. Y Jesús trataba de explicarle a Pedro. Pero él solamente miraba el mundo. Él miraba lo que le va a pasar a Jesús.
Yo creo que hay esperanza siempre cuando nosotros creemos en Dios. Yo sé que nuestras cosas a veces están mal. Nuestra situación está muchas veces de más a peor. Pero cuando nosotros creemos en Dios, sabemos que hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesús. Amén. ¿Quién puede decir, yo tengo a Cristo en mi corazón? Amén. Si vos tenés a Cristo en tu corazón, entonces podemos estar tranquilos. Porque el Espíritu, cuando nosotros clamamos a Él viene sobre nosotros. La palabra dice que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos son los que están muertos hoy? ¿Cuántos se sienten muertos hoy? O muertos. Levante las manos los que se sienten muertos. Están todos vivos. Bien, gloria a Dios. Si no, vamos a tener que hacer liberación. Eso es lo que la iglesia necesita. Gente que realmente quiera escuchar la palabra de Dios, que hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, nosotros podemos siempre hacer cosas diferentes, pero siempre con Jesús. Cuando tú le hablas a alguien de Jesús, en tu boca tiene que haber una palabra. Dios te va a dar palabras siempre. Así como mi esposa decía que Dios le da una palabra. Muchas veces nosotros hablamos, pero la gente no entiende. Ese es el problema. Que muchas veces la gente viene acá, pero se va como llegó, porque no entiende la palabra. Yo me acuerdo que hace unos años, unos 10 años más o menos, todavía jugaba la pelota con mi hijo. Y me acuerdo que teníamos un amigo chino, siempre nos acompañaba, no sé si te acordás del chino. Es muy amigo mío. Entonces cuando tú tienes un amigo que te escucha, le podés hablar de la palabra de Dios. Y me acuerdo que un día empezamos a ir hasta la cancha, y yo empecé a hablarle de Jesús, y él me escuchaba, y en un momento él me dijo, bueno, está bien, me dijo, yo vi Buda, porque él creía de esta forma, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, está bien, yo sé lo que está pensando, pero yo quiero decirte algo. Yo seguía hablando, hasta la cancha. Y yo le dije, ¿entendiste por qué Jesús murió por nosotros? Entonces él me dijo, sí, pero yo Buda. Entonces ya estamos en la jugaba el partido. Y yo seguía hablando. Y en un momento mi amigo estaba en el arco. Y yo tenía que patear un penal. Entonces le voy a decir, mi amigo estaba así como yo con la pelota. Y antes de patear la pelota, le seguí hablando de Jesús. Entonces yo le dije, ¿estás seguro
lo que está diciendo. Porque yo estoy hablando, yo hablaba, yo me olvidaba de la pelota. Y en un momento le dije, bueno, ¿entendiste? Así yo puedo patear tranquilo. Entonces dijo, oh, yo ya entendí. Dijo, yo, Buda. No sé qué le pegué tan mal. Que hasta hoy creo que le dejé la cara tintada. Bueno, no estaba como pastor. Aviso. Estaba en las cosas del mundo. Muchas veces queremos hablar las cosas de Dios, pero Dios no está en nuestro corazón. Necesitamos tener paciencia. Yo tenía bastante conmigo. Y encima no tenía todavía, no conocía bien lo que Dios venía a hacer en mi vida. Y sabe que muchas veces estamos así. Pedro quería explicar a Jesús lo que Jesús ya sabía, porque había un propósito. Lo mismo con Judas, había un propósito en ellos. Jesús sabía con quién estaba hablando. Como yo decía, primero hablaba con el Espíritu, pero también hablaba con Pedro. Y muchas veces nosotros, dice la palabra de Dios, que no debemos de dar lugar a Satanás. Y muchas veces le dejamos lugar. Hoy es fácil. Vienen los testigos, tocan timbre, hasta que uno sale. Después vienen los otros que Dios madre. No sé, que lo hicieron a Dios, lo hizo madre. Sino todos los demás que vienen. Muchas veces te empiezan a hablar. A veces no tenemos palabra. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos la palabra. Ese es el problema de los que creen en Jesús. Creen en Jesús, pero no saben lo que Jesús dijo. Entonces nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen los testigos, lo que dicen los demás. Pero yo te quiero decir una palabra solamente. Y que esta palabra que te quede en la mente. Sepas lo que sepas. Pero mi casa y yo voy a estar sirviendo siempre a Amén. Jehová. Amén. No sé si alguno puede entender. Amén. Gloria a Dios. Te pueden decir lo que quieran, pero en mi casa y yo voy a servir a Jehová. Amén. En todo Gloria momento. a Dios. Señor. Yo soy un hijo de Dios y nada Amén. me puede sacar esto que Dios me puso en mi Amén. corazón. Gloria a Dios. Unos días le dije a mi hijo, ya estoy cansado de predicar, porque a veces uno le predica a la gente, le dice, pero a veces la gente no entiende. Estaba como Pedro, no podía entender nada. Y sabe que, por eso la palabra de Dios te está diciendo que debemos orar en todo momento, en todo tiempo, dice la palabra. Porque ahí es donde el diablo viene sobre nuestra vida. Ahí es donde el diablo pone cosas en nuestra mente que nos hace apartar de las cosas de Dios. Por eso lo más importante que nosotros tenemos que entender, que un día Dios tuvimos un encuentro con Dios. ¿Cuántos pudieron tener un encuentro con Jesús? Levanten las manos, no hay problema porque yo no voy a decir nada. Eso es lo más importante. Cuando tú
tienes un encuentro con Jesús, las cosas son diferentes. Y yo te puedo decir que muchas veces te has caído, muchas veces te has sentido derrota, pero Jesús, ese Jesús que te levantó un día, lo va a hacer nuevamente. Cuando tú lo pidas, cuando clames, Él va a venir nuevamente a darle la mano y levantarte. Eso es lo que hace Jesús. Y sabe que la palabra de Dios dice el príncipe de ese mundo, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Ah? O sea que estamos, como dice la palabra de Dios, estamos en el mundo, pero no estamos con el mundo. Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Pero yo no quiero el príncipe, yo quiero al rey. Amén. ¿Cuándo quieren al rey? Gloria a Dios. Porque es el rey de reyes y señores. Aleluya. Y la gloria de Jehová está en este lugar. Amén. ¿Usted lo cree? Entonces algo va a pasar hoy. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Sabe que muchas veces nosotros estamos atacados por el diablo? A veces es obvio, muchas veces no. ¿Cuándo es obvio? Cuando vemos una película de terror, cuando vemos una cosa que no debemos ver, cuando miramos cosas que no debemos ver. Pero muchas veces también no es obvio. Por ejemplo, la mentira no es obvio. Pero Dios no quiere eso. No quiere la mentira. Entonces hay cosas que vienen en nuestra mente que no la podemos ver, no la podemos tocar, pero entran en nuestra mente y va a nuestro corazón. Cuando tenemos ese problema y estamos luchando y quiero salir de esto, pero si no clamas a Dios, nunca te va a sacar Jesús. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos parar el ataque de Satanás. Porque si no se pierde la relación que tenemos con Dios. El otro día vi una película, quizás algunos lo vieron, de un chico que estaba con un globo y en un momento se salió, se soltó y se veía como se iba. Ese chico perdió el globo. Y nosotros muchas veces perdemos la relación con Dios. ¿Y qué pasa cuando ese globo se pincha, se cae? Venimos a la iglesia así. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la presencia, ya no tenemos la relación que teníamos con Dios. Quizás hoy estás caído, quizás hoy viniste mal, hoy con muchos problemas en tu familia y ya no sabes qué hacer, pero bueno, viniste en el mejor lugar que es este. Porque si hoy viniste mal, hoy te vas a ir bien. ¿Cuándo pueden decir amén? ¿Cuándo lo pueden creer? Amén. Entonces decirle al que está contigo, yo voy a venir, yo vine mal, pero hoy me voy bien. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, dice la palabra de Dios que Jesús se le habla a Pedro y lo mismo que Judas. Le venía un cachito ahí. Tienes que seguir leyendo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Lucas 22, 3 y 4. Fíjese la palabra, ¿no?
Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, Judas fue lo peor. Pero dice la palabra de Dios que Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. ¿Quién entró en Judas? Satanás. Por eso a veces la gente no viene ni a la iglesia, porque el diablo pone en la mente. Por eso la gente se va, viene nuevamente, le dice al pastor, sí, yo voy a estar ese día, pero por atrás hay como una cuchilla que se clava. Porque hay gente que se va, no dice nada, se va a la otra iglesia, y si no, usted espera, pasa la hora y el hermano no viene, porque no tiene palabra. Perdón, no quiero seguir, porque ya me estoy ya diciendo cosas buenas. Necesitamos tener palabra, porque Dios está mirando. No es solamente lo que el pastor dice. Eso pasó con Judas. Jesús le dijo, tú vas a ser el que va a entregar. Y le dijo, bueno, cuando lo hagas, listo, hacelo ya. Porque había a propósito. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Y Jesús sabía que él lo iba a entregar. Jesús siempre sabe. Por eso nosotros necesitamos clamar a Él y entender que Dios te está hablando en este tiempo. Así como lo hizo con Pedro, cuando le dijo, bueno, el diablo está contigo. Por eso viniste a mí. Lo mismo le pasó a Pedro, a Judas, pero hubo algo diferente. Porque Judas no se arrepintió y le pidió perdón a Jesús. Mejor se mató. Porque se dio cuenta de lo que había hecho. La palabra dice en Mateo 27:3. Si todavía alguno tiene duda. Bueno, a ver. Escucha, decilo. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Pero no se arrepintió. Bueno, no quiso hacerlo. No quiso decir a Jesús, perdón, yo hice mal eso. No, se mató. Y eso es lo que quiere Satanás, que tú te mates. En lugar de venir a la iglesia, estás tirado y el diablo te come el bocho. Este es el momento de darle guerra a Satanás. Cuando el diablo viene sobre tu vida, vas a ver que las cosas van a ser diferentes. Que el diablo, que mañana va a ser un día diferente, porque estás alabando a Dios. No le haces caso al diablo. Y bueno, voy a terminar con esto, porque ya los estoy cansando un poco. Quiero que hagan algo. No sé, si quieren no lo pueden hacer y si no lo hagan. Porque a veces hablo, pero no sé para qué hablo. No importa. Ustedes vayan a su casa
haga una lista de todos los ataques de Satanás, de tu familia, de tu casa, de tus amigos, de tu coche, de todo me está saliendo mal. Pero no te voy a dar la gloria a vos, Satanás. Entonces agarrá todo y ponerlo en la mesa. Y decirle, yo puedo en todo, porque Dios me da la fuerza. Y entonces usted dice, gracias. Pero no gracias, Señor. Gracias de Dios. La gracia de Dios viene y usted puede recibir el milagro. Cuando la gracia de Dios está con nosotros, entonces nuestra vida es diferente. Porque sabemos que la carne es débil. Así dice la palabra. Pero a veces hay carnes que es fuerte. Y a veces parece que no podemos vencer. Pero con el Espíritu de Dios se puede vencer. Clama a Dios. Y el Espíritu de Dios vendrá. Amén. Porque yo necesito hoy un encuentro con Dios. ¿Cuántos necesitan un encuentro con Dios? Porque aunque vengas a la iglesia, porque te vean con una Biblia y que digas, oh, sí, yo soy de Cristo, pero tú necesitas el encuentro de Dios. Todos los días necesitamos buscarnos la presencia de Dios y buscar eso que Dios quiere hacer en nuestras vidas y no dejar al diablo que toque mi mente. Pongan de pie, perdón. Y vamos a clamar para que el Espíritu de Dios venga y que podamos tener este encuentro con Dios. Yo necesito ese encuentro, porque si no puedo vencer, porque el diablo siempre está todos los días. Pero a veces no sabemos cómo vencer. Necesito la presencia. Necesito la gracia de Dios. Por eso usted cuando vea todo lo que anotó, usted diga gracias de Dios en este lugar. Oh, ¿quién puede venir aquí adelante para buscar todo lo que Dios está haciendo? Porque Dios te está hablando en este tiempo. Señor, amén. Yo quiero ser uno